Hola, queridos roomies, este es un gustazo del bueno. Soy el Padre Hayden y te doy la bienvenida a mi podcast Habitantes del Corazón. Juntos emprenderemos un viaje que nos ayudará a descubrir nuestra humanidad, a sanarla, amarla y a transfigurarla y llevarla a los pies de Jesús. Son temas muy variados cuyo único objetivo es que seamos felices y santos. Así que, iniciemos. Año nuevo, vida nueva, más alegres los días serán. Oye, queridos roomies, no sé si es ideas mías, pero este año se pasó muy rápido. Yo creo que eso es lo que decía Einstein de la relatividad del tiempo. Bueno, creo que era Einstein, lo de la relatividad del tiempo, ¿no? Porque el tiempo es relativo, en realidad el tiempo no es fijo. Cuando tú disfrutas algo, tú sientes que el tiempo se pasa muy rápido. Por el contrario, cuando no disfrutas algo, tú sientes que el tiempo se pasa súper lento. Pues yo he sentido que este año se ha pasado súper rápido, no me di cuenta. Y solamente eso es un signo de que lo he disfrutado, que lo he pasado bueno, que lo he pasado chévere, que he sido muy feliz y estoy muy agradecido con todo lo que el Señor me permitió vivir en este año 2024 y también con muchas expectativas para el 2025. Querido Rumi, te doy la bienvenida a tu podcast favorito, Habitantes del Corazón, el podcast del Padre Hayden. Y hoy ya estamos cerca de celebrar el año nuevo, el de despedir el año viejo. Estamos a 27 de diciembre y yo he quedado como atónito, desconcertado de lo rápido que se fue este año. Pero uno de los regalos que dejó este año 2024 es que después de mucho tiempo de haber dejado pausado por muchas situaciones personales que ya les conté en un episodio anterior, especialmente el 1 de noviembre, por ahí busquen el episodio y lo escuchen, por muchas situaciones personales había dejado de grabar el episodio y había dejado de crear contenido en las redes sociales, pero el 2024 ya me estabilicé, ya estoy bastante mejor y ya dije, vamos a continuar con el podcast Habitantes del Corazón, porque incluso más que hacerlo por ustedes, lo hago por mí, tengo que reconocerlo porque me gusta, porque disfruto hacer el podcast, porque disfruto grabar y porque disfruto llegarle a ese pequeño grupo de personas que escucha el podcast Habitantes del Corazón, que con el favor de Dios yo sé que el 2025 va a crecer mucho más la audiencia. Y eso es uno de los pocos, o más bien de los muchos regalos que el Señor me permitió en ese año. Me da esta nostalgia, ¿no? Yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando ya llega el 31 yo soy como nostálgico, sale la lagrimita, uno comienza a pensar, pero bueno, feliz, feliz y contento y esperanzado por lo que se viene. Y precisamente hablando de que ya se está acabando el año, siempre este es el momento propicio para hacer propósitos para el siguiente año. Hoy todo el mundo ya debe estar pensando en su propósito del otro año. Si es viajar más, y entonces nos falta el que saca su maleta y le da la vuelta a la cuadra. Si es que llegue más prosperidad económica, que nunca falte la comida y entonces se comen las 12 uvas, los 12 deseos. No sé, uno comienza a hacerse propósitos. Por ejemplo, uno de esos propósitos que la gente más se hace y que está dentro de mis propósitos y yo sé que lo voy a cumplir, es el tema, por ejemplo, de mejorar su salud, mejorar su cuerpo, entrar al gimnasio, el de comer más saludable. Yo en el gimnasio estoy juicioso, pero yo aspiro, eso es mi propósito del 2025, aprender a alimentarme bien, porque eso es crucial. Entonces, yo con el favor de Dios voy a ver si ya aminoro el dulce es mi perdición. Yo parezco un niño pequeño comiendo dulce, pero eso es uno de los otros propósitos, ¿no? Otras personas tienen otro tipo de propósitos, comenzar a estudiar, iniciar su maestría, iniciar su pregrado, su doctorado, formarse, viajar al exterior, irse a estudiar al exterior. O sea, hay muchos propósitos. Pero con respecto a del que le hablaba de entrar al gimnasio, el otro día me puse a ver un estudio, una investigación que decía que el 80% de las personas que inician en enero el gimnasio desisten a la vuelta de 2, 3, 4 semanas. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas entran en desbandada al gimnasio porque el 2025 sí va a ser mi año de yo adelgazar.
Así fue el 2024. Duraste 3 semanas en el gimnasio y ya no volviste al gimnasio después de esas 3 semanas. Lo peor fue que si entraste en uno de esos gimnasios que te hacen pagar la membresía, que son casi todo anual, esa platica se perdió. A mí me pasó una vez, así se pagué mi gimnasio un año, casi no fui y cuando quise retirarme era más difícil retirarme que quedarme. Así que esa platica se perdió. Y aquí entre nos, ese es el negocio de los gimnasios. Los gimnasios no ganan por las personas que van a hacer ejercicio a los gimnasios. No, señor. Los gimnasios ganan por esas personas que se hacen el propósito de iniciar una vida saludable, pagan la membresía de un año porque se dicen a sí mismas que si pagan un año entonces se ven obligadas a ir, pero no. Perdieron el tiempo, perdieron la plata y siguen, como diría mi hermana, rellenitos de amor. Esto es solamente un ejemplo de muchos otros que me pone a pensar lo difícil que es este tema de los propósitos. Y yo quiero ayudarte y enseñarte para que tú no hagas propósitos que después no vas a poder cumplir. Lo hablo del gimnasio como ejemplo, pero también pasa, por ejemplo, si quieres iniciar o aprender un nuevo idioma y ahí le das vuelta y le das vuelta y se acaba el año. Y entonces tú comienzas a ver en febrero, en marzo, los memes que salen en las redes sociales, pues como que ya vamos a marzo y ese propósito no se va cumpliendo. Llegamos a diciembre y ese propósito no se cumplió. Miren, esto también es bíblico, pero bíblico, sí. En la Biblia nos encontramos con personajes que nos dan un ejemplo negativo de lo que no tendríamos que hacer al momento de hacernos propósitos. Porque una de esas cosas es reconocer mi caducidad, reconocer mi simplicidad, reconocer mis límites. Es lo que no reconocemos cuando nosotros hacemos propósitos. Y uno de esos personajes bíblicos que era muy bueno para hacer propósitos y para desistir de esos propósitos rápidamente era, ¿adivinen quién? San Pedro. Tal vez por eso es mi santo favorito, porque es de los pocos apóstoles con los que logro identificarme, porque era testarudo, porque era impulsivo, porque hacía una buena y hacía dos malas, y yo digo, bueno, este es el que más se parece a mí. Y una de esas cosas en la cual también se parece a mí, y que yo también estoy seguro que se parece a muchos de ustedes, es este tema de los propósitos. Hay dos ocasiones en la vida de San Pedro que él se hizo muy buenos propósitos que no pudo cumplir. Por ejemplo, cuando actuó impulsivamente pidiéndole a Jesús que le permitiera caminar por las aguas. Y Jesús le dijo, efectivamente, sí, ven, camina. Él comenzó con ese entusiasmo, pero después le dio miedo, le entró la incertidumbre y comenzó a hundirse. Muy parecido como ocurre a nosotros. Impulsivamente tomamos decisiones, al principio nos va muy bien, pero después comenzamos a hundirnos, porque no logramos sostener esa emoción inicial. Y lo otro pasaje, otra escena de la vida de San Pedro fue cuando, ¿recuerdan ustedes? Veo por aquí. La otra escena es la pasión de Jesús. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que San Pedro le promete a Jesús que él lo va a defender, que él va a ir hasta la muerte por la causa de Jesús. Y adivinen qué. Nada más bastó que una mujer lo reconociera, que cantara un gallo 3 veces para que él negara a Jesús. Él que se creía fuerte, él que no había sopesado sus limitaciones ni su cobardía porque tenía una idea de sí mismo que no era concorde a la realidad, terminó entonces desistiendo de ese propósito de defender a Jesús hasta la muerte. Así que hoy lo que pretendemos es no ser como Pedro. Ahora que se aproxima entonces la fecha de fin de año, que nos hacemos muchos propósitos, que no es tan mal, que es necesario hacerse propósitos y es bueno que nos hagamos esos propósitos, pero debemos buscar las estrategias que nos aseguren que esos propósitos sí se van a cumplir. Que cuando llegue el diciembre del año 2025, nosotros podamos decir, este fue un año donde pude cumplir mis propósitos, después de estar muchos años en los cuales se me fue imposible. Y para ello yo quiero recordar otro personaje bíblico que nos ayuda para esto, que es Nehemías. Nehemías nos puede enseñar cómo hacer para no desistir de estos propósitos. Nehemías es ese ejemplo positivo que no nos pudo dar San Pedro.
Pero yo quiero primero hablarles de Nehemías. Bueno, Nehemías fue un líder judío que desempeñó un papel crucial en la reconstrucción de Jerusalén tras el exilio babilónico. Él era copero del rey Artajerjes I de Persia, cuando al enterarse de la destrucción de los muros de Jerusalén, le pidió permiso al rey para regresar y liderar la restauración. Entonces, el propósito de Nehemías, ¿cuál era? Restaurar el templo de Israel y de una u otra manera restaurar también al pueblo. Una vez cuando llegó a la ciudad, organizó la reconstrucción de los muros, a pesar de que recibió muchas amenazas externas, y completó el trabajo en 52 días. O sea, el man se dedicó a reconstruir los muros del templo y lo logró. Además, en un corto tiempo. También promovió reformas espirituales y sociales, renovando el compromiso del pueblo con Dios y buscando justicia en la comunidad. Entonces, no solamente se trataba de reconstruir unos muros, sino de reconstruir la fe y la identidad del pueblo. Nehemías fue un líder visionario, determinado y profundamente espiritual, guiado por la oración y el propósito de restaurar la vida de su pueblo. Entonces, principalmente el propósito era reconstruir un templo, pero en realidad el propósito de Nehemías era reconstruir al pueblo de Israel. Miren que tenemos aquí un propósito muy grande, un propósito muy ambicioso, porque se pueden hacer propósitos ambiciosos, se pueden hacer propósitos grandes, siempre y cuando tengamos la voluntad, tengamos la disposición, tengamos los conocimientos y todo lo que se requiere para lograrlo y lo ejecutemos, porque muchas de esas cosas se quedan en buenos propósitos. Y alguna vez le escuchaba decir yo a uno de los profesores que me daba derecho canónico que de buenos propósitos o de buenas intenciones está llena el infierno, porque las buenas intenciones no son suficientes para cambiar nuestra vida, sino que tenemos que aprender a ejecutarlas. Entonces, nos encontramos aquí en el ejemplo de Nehemías con un proyecto objetivo y grande que necesita una estrategia para poder conseguirlo. Para esto hay una serie de claves que nos ayudarán a construir esta estrategia. Lo primero, tenemos que saber qué es lo que voy a hacer. Debemos tener objetivos concretos y claros. Y esto es muy importante, queridos hermanos, porque a la hora de hacernos propósitos, divagamos mucho o hacemos propósitos muy generales. Porque no es lo mismo decir, yo voy a ser el 2025 una mejor persona, a decir, yo en el 2025 voy a proponerme reconciliarme con esta persona en específico. No es lo mismo decir, en el 2025 yo me voy a acercar más a Dios, a decir, yo en este 2025 quiero aprender a rezar el rosario todos los días, hacerlo o ir a Eucaristía una vez a la semana y todos los domingos. Esto es un objetivo concreto y claro. Miren, en Nehemías, capítulo 2, versículo del 17 al 18, nos encontramos con un objetivo claro, que es reconstruir los muros de Jerusalén, que habían sido destruidos. A pesar de lo grande y de lo complejo del proyecto, sabía que su misión era esencial para restaurar la seguridad y la integridad de su pueblo. Nehemías pidió permiso para reconstruir los muros, Nehemías nunca se dijo, es que yo voy a hacer que el pueblo de Israel se convierta más a Dios y sea un pueblo más espiritual. No, porque eso no sirve de nada. Yo primero voy a reconstruir los muros. Todo lo demás viene por añadidura, aun cuando reconstruir los muros hace parte de un proyecto más grande que es reconstruir el pueblo. Pero su objetivo claro era reconstruir los muros. Cuando tenemos un objetivo claro, queridos roomies, entonces es mucho más fácil ejecutar porque tenemos una dirección, sabemos hacia dónde vamos a ir. La segunda clave, saber cómo hacerlo. Saber qué hacer no es suficiente si yo no sé cómo hacerlo, si yo no sé las estrategias. Nehemías no solamente tenía un objetivo, también sabía cómo llevar a cabo su misión. Por ejemplo, nos encontramos en el capítulo 2 de Nehemías, versículo del 11 al 15, que cuando llegó a Jerusalén, lo primero que hizo es una inspección concreta de los muros. Era hacer una evaluación para saber cómo estaban los muros, cuál era el daño y qué se necesitaba para reconstruirlos. Todo fue una evaluación necesaria a los daños de los muros. Con ese conocimiento organizó a las personas en grupos,
asignó tareas específicas y utilizó los recursos de manera eficaz. Entonces, como les dije anteriormente, no solamente se trata de saber lo que quiero lograr, sino también cómo lo voy a lograr. Esto incluye una planificación detallada, una búsqueda de recursos, de habilidades. Muchas veces nos hacemos propósitos y ustedes me disculpan, no tenemos las habilidades para eso. Entonces, obviamente eso nos va a exigir un mayor esfuerzo, nos va a cansar mucho más rápido y eso es lo que va a hacer que nosotros desistamos. Yo le digo a muchas personas, pues yo no soy coach ni de gimnasio, ni de alimentación, no me vayan a querer a mí absolutamente nada de eso, pero yo les digo a las personas cuando van a iniciar este proceso de adelgazar, de tomar formas a su cuerpo, y es, no se metan con todo, no es que voy a comenzar dieta y voy a iniciar ejercicio al mismo tiempo y voy a ir 2 y 3 horas al gimnasio y no voy a comer carbohidratos, sino puras proteínas y... No, ¿por qué? Porque te vas a aburrir rápidamente. Enfócate en una cosa, enfócate nada más yendo al gimnasio. Ya después que tú vas viendo resultados, entonces te vas motivando a querer comer mejor y todo se va dando por añadidura, pero no intentes hacer todo al mismo tiempo. Tú primero tienes que reconocer, evaluar y saber cuáles son tus habilidades, que si puedes, uno tiene que ser muy sincero con uno mismo y reconocer, definitivamente yo no tengo esta fuerza de voluntad, no tengo esta fuerza. Yo, por ejemplo, yo no soy de trasnochar, yo soy más bien de madrugar, por eso me gusta ir al gimnasio en la mañana. Pero entonces si yo digo, no, mi propósito es gimnasio y aun cuando me dé sueño en las noches voy a ir. No, ¿por qué? Porque tú no funcionas de noche y eso es lo que va a hacer que rápidamente desistas. Entonces, saber qué hacer o cómo hacerlo implica desglosar las tareas en pasos más pequeños y manejables. Metámonos en el tema de la espiritualidad y un ejemplo de espiritualidad. Por ejemplo, yo digo, quiero estar más cerca de Dios, eso no es suficiente, como lo hemos dicho anteriormente, necesito saber cómo hacerlo. Por ejemplo, comenzaré por ir los domingos a misa y también los jueves. Me comprometo a que todas las mañanas saque 10 minutos de oración. Esto es algo concreto, pero es desglosar el objetivo en pequeños pasos que me van a ayudar a conseguir ese objetivo mayor. Entonces, ese es el segundo punto, saber cómo hacerlo. Llevamos el primero, saber qué hacer, objetivos claros y saber cómo desarrollar esos objetivos. El tercero, saber cómo de bien lo estamos haciendo. Miren, estos son establecer mecanismos de evaluación. Nosotros tenemos que estar evaluándonos a nosotros mismos y evaluando también nuestros avances. En Nehemías, capítulo 4, versículo 9, nos dice algo parecido, ¿no? Él mismo inspeccionaba los avances y cuando surgían los problemas, acudía rápidamente para corregirlos. Miren, su capacidad de evaluación y sus estrategias fueron clave para el éxito del proyecto. Y también se mantenía alerta a los posibles sabotajes porque había muchos pueblos enemigos que no querían que se reconstruyeran los muros y esto para mantener a Jerusalén y a Israel vulnerable. Entonces, uno tiene que ir evaluando el progreso. Por eso a veces es incluso bueno hacer como esos mecanismos de evaluación para ir chuleando, este día sí hice, este día no hice, este día cumplí mis 10 minutos de oración, estos no. Y el verlo reflejado en una hoja nos va dando un diagnóstico de cómo hemos estado evolucionando en ese proyecto. Si es rezar el rosario todos los días, lleva una hojita y tú dices, esta es la hoja del mes y en el mes rezamos el rosario, lo chuleas. No rezo el rosario, hago una X. Y así te vas dando cuenta palpablemente cómo vas evolucionando. Entonces, uno tiene que saber cómo lo estamos haciendo, si lo estamos haciendo bien o si lo estamos haciendo mal. Un cuarto punto es usar nuestros mejores recursos personales. En Nehemías, capítulo 2, versículo del 1 al 8, nos muestra cómo Nehemías utilizó todos los recursos personales para su tarea. Como ser copero del rey, tenía una posición de influencia que esto le permitió obtener permisos y materiales de construcción. Entonces digo, yo quiero construir un muro, pero yo soy pobre, yo no tengo plata para eso. Además, yo tengo un trabajo. Entonces, yo tengo que utilizar lo que está en mis manos y que está en mis manos el rey en esta ocasión y decir, necesito estos permisos, pero también necesito materiales de construcción y el rey se lo dio, ¿no? Además, movilizó al pueblo para trabajar en equipo y utilizó sus habilidades de liderazgo para motivarlos y mantenerlos enfocados. Entonces, yo tengo que utilizar
lo que yo tengo a mano. Yo no puedo disponer de lo que yo no tengo. Hay gente que es especialista en disponer de la plata que no tiene, de los recursos que no tiene, de las capacidades que no tiene. No todos tenemos las mismas capacidades, no todos tenemos las mismas habilidades. Y si yo me voy a hacer un propósito que dependa de las capacidades y las habilidades del otro, miren, nos fregamos. Eso no va a funcionar. Entonces yo tengo que hacer como esa evaluación. ¿Qué tengo a mi mano que me va a ayudar a cumplir ese objetivo? Entonces, se trata en este punto de aprovechar tus fortalezas, tus habilidades, tus talentos. Esto te permitirá una ventaja en el camino hacia el éxito. ¿Por qué enfocarte en algo que tú eres malo? Reconoce, yo no soy malo. ¿Qué digo? Yo soy malo, por ejemplo, en las matemáticas. ¿Yo para qué me voy a poner a estudiar una ingeniería? Yo tengo que reconocer mis limitaciones. Eso no está mal. Yo sé que lo mío es más la retórica, más el diálogo, más... Entonces, no, yo me voy a meter a estudiar comunicación social y periodismo, que es lo que venía estudiando. Entonces, pues, eso es un ejemplo. Si ve, mis habilidades están más hacia la comunicación, pues yo estudio algo acorde a la comunicación. Lo mismo pasa con los objetivos. Miren, no todos los deportes y no todos los ejercicios sirven para las mismas personas. Lo mismo la espiritualidad, no todas las espiritualidades sirven para lo mismo. Hay algunas personas que son tipo muy carismáticas, oye, y una espiritualidad, si comienzan a practicar una espiritualidad de silencio, se van a aburrir y van a desistir. ¿Por qué? Porque es que yo no soy así. Pasa lo mismo al contrario. Entonces uno tiene que ir probando. Esto también es como una prueba y error, pero si uno se conoce bien, es mucho más fácil. Y por último, queridos roomies, y tal vez más importante, es estar libres de distracciones. Miren, Nehemías, por ejemplo, enfrentó muchas distracciones. Uno lee Nehemías 6, del 1 al 4, y se da cuenta que estas distracciones incluían la oposición a los enemigos eternos como Sanbalat y Tobías, quienes intentaron desanimarlo y distraerlo con amenazas y engaños. Pero, a pesar de esto, Nehemías mantuvo un enfoque claro en su tarea. Por ejemplo, cuando lo llamaron para que se reuniera con ellos en un lugar lejano, él se negó porque sabía que eso podría interrumpir el trabajo. Él se concentró netamente, él no tenía ojos para más nada. Es como ustedes ven esas cosas que se le ponen a los caballos para que no miren hacia los lados, sino para que estén enfocados en una sola dirección. Nehemías tenía eso. Nehemías no miraba para los lados, él estaba claro en su objetivo y comenzó a trabajar por su objetivo, erradicando todas las distracciones. Si hay algo que nos afecta mucho, queridos hermanos, en este campo de conseguir nuestros objetivos, es el tema de distracciones. Y esto, la concentración es crucial para la productividad. Cuando estamos rodeados de distracciones, baja la calidad de trabajo y nuestra eficiencia va disminuyendo. Por eso, para poder estar enfocados en tus tareas, asegúrate de estar en un entorno que favorezca la concentración, porque no es lo mismo estudiar en silencio a estudiar con un picó al lado. Para los que no saben qué es picó, el picó es un equipo de sonido de esos grandísimos, de 2 metros de alto, que se utiliza en la costa, especialmente en Barranquilla y en Cartagena, que eso suena muchísimo. Entonces no es lo mismo estudiar con un pico al lado, o estudiar estar viendo el celular al mismo tiempo, o estudiar y estar viendo una serie. No, necesitamos concentración. Esto implica espacios fuera de ruidos, organizar el lugar de trabajo, usar aplicaciones. Los celulares ahora traen mucho eso, aplicaciones que nos ayudan en nuestra productividad y a gestionar nuestro tiempo. Así que, queridos roomies, de verdad, yo quiero desearte un feliz año, desearte y esperar, ¿no?, que todas estas claves te puedan ayudar a organizar tus propósitos para que sean claros, para que sean objetivos y para que sean ejecutables y no te aburras rápido. Aprende de Nehemías, sé como Nehemías, no seas como Pedro. Y bueno, de verdad te deseo un feliz año y un feliz fin de año y un próspero año 2025, con la ayuda de Dios, con el favor de Dios. Recuerda que cuando falten 5 para las 12 y el año va a terminar, entonces usted agarre su familia, haga una oración, dé gracias a Dios por las bendiciones recibidas y pida por ese el año 2025 que se aproxima, para que también esté lleno de muchas bendiciones y de mucha gracia de Dios. Que el Señor los bendiga, queridos hermanos.
Recuerden siempre sonrían porque eso no duele y un feliz año.